Tal como os decíamos antes, en esta mañana, en nuestra sección habitual de Acudiendo a las Escrituras, tenemos un tema muy importante que tratar. Es algo que es muy necesario para los creyentes, pero incluso para aquellos que no creen. Les animamos a estudiar las Escrituras. Es algo muy interesante. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué necesitamos estudiar las Escrituras? Y para tratarlo tenemos al pastor de la iglesia en Hostafrancs, Benjamín López. Hola otra vez, Benjamín. Hola, Sigues ¿qué ahí, tal? veo que no te has marchado. No, y Bueno. tanto que no. Benjamín, tratamos un tema muy importante en esta mañana, ¿no? En esta sección habitual que tenemos, acudiendo a las escrituras. Hoy justamente nos hacemos esta reflexión. ¿Por qué necesitamos acudir a las escrituras? Las escrituras, nosotros creemos que es la palabra de Dios. Desde el principio, cuando leemos el Génesis, vemos que Dios hace el universo. ¿Y cómo lo crea? Pues a través de su palabra. Y creemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Mm, el apóstol Pablo así nos lo hace saber. Y creemos firmemente que la palabra de Dios es poder. Por lo tanto, si Dios habla al ser humano, pues qué importante es escuchar lo que dice. Es verdad que lo vemos también en la naturaleza, cuando vemos los cielos, el firmamento, o vemos pues los animales, las plantas, los árboles, las montañas, el mar, la naturaleza misma. También podemos ver, y la misma palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero aún más firmemente cuando Dios habla a través de su palabra y a través de el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo a cumplir también las profecías, la palabra, y a exponernos pues el Evangelio, el camino de la salvación. Por eso creemos que la palabra es poder de Dios. Y si hay algo bueno, pues qué bueno es tenerlo y compartirlo. Ya que dices que la Biblia es la palabra de Dios, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de ella misma, al respecto de la importancia de leer la Biblia? Eh, bueno, pues la Biblia entraña pues muchas verdades porque la misma palabra de Dios nos revela a Jesucristo, nos da la revelación de quién es el Señor Jesús. Recordemos que la Biblia no es un libro de historia, no es un libro de ciencia. La Biblia es el libro que habla de Dios. Por lo tanto, todo el contenido de la Biblia se enfoca a hablarnos acerca de Dios y de la salvación. Eso es lo importante, lo que entraña la Biblia. Por lo tanto, siempre la Biblia señala el camino que debemos seguir, el camino que nos va a llevar pues a reconciliarnos con Dios. La misma palabra de Dios nos dice, recuerdo un salmo, el Salmo 1, nos dice que bienaventurado aquel que va por el camino correcto. Hay dos caminos, el camino que nos lleva a buen puerto, por así decirlo, y el camino que escogen los malos, los que no hacen lo correcto. Y luego vemos también como el mismo Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, la Biblia habla acerca de Dios y de la relación que Él quiere restaurar. Y Él la restaura, Dios restaura su relación con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la gran importancia que tiene la palabra de Dios. Benjamín, ¿qué le dirías a aquellos que leen la Biblia y a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Y hay porciones de la Biblia, hay textos que se nos antojan aburridos, difíciles de entender. Yo incluso a veces diría, los jóvenes que se atreven más y son quizás más sinceros, dicen, esto es un rollazo, ¿no? ¿Qué le dices a los que piensan así? Bueno, la Biblia
es un conjunto de libros y hay algunos textos pues que sí que nos pueden resultar un poco más difíciles que entender que otros. Hay muchas genealogías de personas, hijo de tal, hijo de tal, hijo de... Entonces podemos ver que, uy, esta porción, pues qué difícil es de leer, ¿no? Y puede ser pues farragosa. Eh, pero como digo, hay diferentes libros y hay algunos que tienen contenido más histórico y precisamente esos contenidos que nos pueden resultar pues más difíciles o más difíciles de leer, o sea, a concretarlo, pues también nos dan a entender que eh, Dios actúa en medio de la historia. Son libros históricos porque Dios es el Dios de la historia. Y hay muchas historias bíblicas que forman parte también de la historia universal. Y hay muchos capítulos, ¿verdad? Hay un versículo que a mí me gusta considerar, que está en el Deuteronomio, en el capítulo 29. Es una cita fácil porque es Deuteronomio 29, 29. Y dice así: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sin duda, entender a Dios es imposible. Nuestra mente es finita, pero lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra es lo necesario para nosotros. Por lo tanto, ¿pueden haber textos difíciles? Naturalmente que los hay. Y además pensemos que la Biblia está escrita en el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento pues en griego. Por lo tanto, no es un lenguaje como nuestras lenguas que utilizamos normalmente, el castellano y el catalán, y nos pueden resultar muchas cosas difíciles. Pero la palabra de Dios es clara, es clara. Y sobre todo, como dice este texto, las cosas reveladas que encontramos en ella son para nuestro beneficio, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, como dice. Pues nos estás hablando de que son para nosotros estas palabras, de que la Biblia está escrita para nosotros. Pero, Benjamín, aparte del Sí. conocimiento que nos puede aportar estudiar la Biblia, ¿sirve para algo a nivel práctico, para nuestra vida diaria? Pues naturalmente. La palabra del Señor pues nos da consejos de todo tipo. Recuerdo el libro de los Proverbios, da consejos para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, en fin. Dios es el Dios de la familia, es el que diseña la familia. Pues los mejores consejos de la familia se encuentran en la palabra de Dios. El Señor también nos enseña cómo administrar nuestra casa, incluso en las finanzas. Pues cuántas porciones hay que nos enseñan a saber ser buenos administradores, a ser buenos administradores también de nuestras finanzas, a tener buenas relaciones con nuestros empleados o con nuestros jefes. Incluso la palabra del Señor nos dice que hemos de orar por aquellos que nos están gobernando, aquellos que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, pero qué necesario es pues que los tengamos en consideración, porque sabemos que el Señor pone el pone y el quita, ¿verdad? A todos los que están en eminencia, por así decirlo. La palabra del Señor pues encierra muchas grandes verdades y consejos pues cotidianos. Por lo tanto, entraña muchos tesoros que yo os animo a que los descubráis. Benjamín, has hablado de muchas cosas y, claro, en una sola charla no podemos llegar a todo, ¿no? Pero, como dices, pues hay muchos aspectos prácticos de nuestra vida que la Biblia nos da consejos y nos indica cómo es mejor conducirnos. Y tal como tú decías, pues si es el propio diseñador el quien te da la manera de hacer, pues es una manera ideal de funcionar. ¿Qué le decimos a aquellos que nos están viendo y que nunca han leído la Biblia? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, yo me he encontrado en conversaciones acerca de lo que es la Biblia y lo que es la religión. Hay gente que me dice, bueno, a mí me gusta lo que dice Jesús,
me gusta mucho porque veo que es un buen moralista. Y entonces yo les he preguntado, ¿ah, sí? ¿Te gusta lo que dice Jesús? Eh, ¿Has leído el Evangelio? No, no he leído el Evangelio, pero me gusta lo que dice Jesús. Y si no has leído el Evangelio, ¿cómo puedes saber lo que dice Jesús? Bueno, porque lo he escuchado, porque lo he leído. Vayamos a la fuente. Si quieres conocer, o incluso si quieres criticar a Jesús, ves a la fuente. Siempre, a mí me gusta decir que la Biblia nos enfoca a Jesús. Y Jesús no deja indiferente a nadie. Te puede gustar o no te puede gustar, pero ves a la fuente. No dejes que yo mismo te lo explique. Ves tú, ves a una librería, cualquiera, cualquier librería pública en el barrio, pues seguro que dispone de un ejemplar de la Biblia. Y si no, pues en la iglesia de Ciudad Meridiana seguro que te pueden regalar un ejemplar. Pero leamos la Biblia. Compruébalo por ti mismo si realmente este Dios que se expone, este Jesucristo que dice ser el Hijo de Dios, realmente lo es. Yo lo creo, yo creo que sí. Y yo te invito a que lo descubras, pero no por lo que yo te digo, sino por ti mismo. Es un reto. Atrévete a leer el Evangelio y descubrirás lo que entraña. ¿Qué va a aportar a las vidas de cada uno de nosotros el conocer a Jesús, el conocer a las Escrituras? ¿Qué va a aportar a mi vida? Un cambio total. Yo recuerdo mi vida antes de conocer a Jesús y después, y he de decir que hay un cambio muy grande. Sí que es verdad que de pequeño he sido educado en los valores cristianos, iba a la iglesia, pero no me refiero a eso, a una educación cristiana con mis padres llevándome de la mano. Estoy refiriéndome a lo que precisamente estaba hablando antes, de acercarme a las Escrituras y encontrarme con Jesús mismo. El cambio que se produce es total. Y no solamente es el cambio que yo te puedo decir, mi propio testimonio, sino el testimonio de la gente que la ha leído y que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador. Lo ha reconocido de esta manera. El cambio es total, nos cambia la vida. Y además, el hecho de entregar nuestra vida al Señor no hace que cambiemos de aspecto ni nuestros gustos vayan a cambiar, pero sí las cosas se ven de diferente manera. Yo os invito a que busquéis en la palabra de Dios, busques la palabra de Dios y que te atrevas a ver si lo que te estoy diciendo, pues contigo también puede pasar. Pues me uno a tu reto para nuestros hermanos, para nuestros amigos que nos siguen a estudiar la palabra. Qué importante es. Benjamín, el tiempo va pasando, pero ¿cómo concluirías esta pequeña charla sobre las Escrituras? Bueno, pues como decía antes, la palabra es poder de Dios. Aquí tengo pues uno de los muchos versículos. Dice Pablo, el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo lo dice de una manera porque él también ha tenido esa experiencia personal, él ha conocido a Jesús, él ha recibido la revelación y tú y yo también la tenemos. Tenemos la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Ves a la Escritura y conoce a Jesús. Pues muchas gracias, Benjamín, y os invitamos a todos a estudiar la palabra. Jesús en cierta ocasión pues dijo a los que estaban hablando con él, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ella hay la salvación. Pero lo que la Escritura nos habla es del propio Jesús, y así él lo dijo, ¿no? Ella da testimonio de mí. Así es que a todos los que nos estáis viendo, os invitamos
a escudriñar las Escrituras por vosotros mismos, porque ellas dan testimonio de Jesús. Pues Benjamín, nos despedimos por hoy. Esperamos poder contar con tu colaboración en otra ocasión. Y bueno, y también esperamos que más tarde o sea, más pronto que tarde, ahora lo estaba diciendo al revés, nos podamos ver físicamente en la propia iglesia. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y esperamos vernos de otra manera. Un saludo. Hasta luego.